Hola, buenas tardes. Vamos a empezar ya el acto. Hemos dejado unos minutos de cortesía, pero yo creo que ya es hora de empezar. Bueno, estamos con el último acto de este mayo cultural republicano, que se ha ido alargando por distintas circunstancias, pero bueno, que está bien porque la verdad es que han sido muchas las actividades culturales que se han realizado. Empezamos el 4 de mayo y hoy es 31, o sea que está bien. Bueno, pues terminamos con gracias a todos vosotros y a todas vosotras por estar aquí también, antes de nada, ¿no? Y gracias también a la sala El Cachorro y a María, que nos facilita todo tan amablemente. Bueno, pues vamos a empezar con la charla de hoy, que creo que es la última de este mayo cultural republicano, y tenemos aquí a José Carlos González para hablarnos de ecoeconomía para salvar al planeta. Yo lo que voy a hacer es presentarlo un poquito a él, que es conocido y tal, pero bueno, presentarlo un poquito y saber algo de algunas cosas más de él. José Carlos es de Jerez, vivió en Jerez y allí trabajó, empezó a trabajar en la Caja de Jerez. Tú me corriges, si no, José Carlos, en la Caja de Jerez. Él es economista y es experto en la medición y la regulación del impacto de las empresas en el medio y en las personas. Entonces empezó a trabajar en la Caja de Jerez y empezó en el departamento de inversiones sociales. Y más o menos en el tema de inversión social y del impacto de las empresas es lo que él ha venido trabajando. La caja de Jerez fue absorbida por la Caja San Fernando y es entonces cuando él viene a Sevilla. Él va a trabajar siempre en este campo, es lo que sería la inversión social responsable, ¿no? Y también lo que es pues, la responsabilidad social de las empresas. En estos dos campos, responsabilidad social de las empresas y en lo que es la inversión socialmente responsable, es en lo que él ha venido trabajando durante 20 años. Él presentó un informe, ¿no? Presentó un proyecto a la Caja que en principio le pareció interesante, pero quizás fue Comisiones Obreras quien más se interesó por este tema. Y bueno, él ya trabaja como sindicalista dentro de Comisiones Obreras. La caja va a ser caja, como sabéis, va a ser Caja San Fernando, Caja Sol y después la Caixa, ¿no? Que al final pues sí, termina siendo la Caixa. En estos 20 años, porque son 20 años de trabajo, él tiene, bueno, pues innumerables artículos publicados, tiene muchas ponencias también de congresos, de encuentros, tiene una cantidad enorme, y entonces bueno, eso era como muy demasiado extenso, ¿no? Pero tiene eso, pues, un currículum, digamos, que es muy extenso. A destacar, bueno, pues que se creó el Consejo Estatal sobre el tema de la responsabilidad social de las empresas en Madrid y él fue consejero. Él estuvo durante unos años como consejero representando a Comisiones Obreras en este consejo, fue consejero. Y después, bueno, pues él ha intervenido en una cantidad de veces en lo que son las asambleas generales de las cajas de ahorro o de la banca, ¿no? Cajas de ahorro. Bueno, de estos 20 años él tiene como un antes y un después, porque es cuando se prejubila, cuando él se jubila, ¿no? Se prejubila o se jubila, cuando él empieza con una actividad distinta, porque todo este trabajo anterior, que yo entiendo que era mucho, pues quizás de despacho, dentro del ambiente de la banca, ¿no? Y dentro del ambiente también de comisiones, pero es a partir de que él se jubila cuando empieza pues como una nueva etapa, ¿no? Una nueva faceta, ¿no? Y bueno, como es una persona, lo conocemos, una persona muy activa, una persona muy trabajadora, una persona que se implica de verdad, pues está en muchas cosas. No sé cómo puede estar en tantas cosas. Bueno, es miembro de Economistas Frente a la Crisis y es miembro de Economistas Sin Fronteras.
También es miembro de la Plataforma por la Democracia Económica y es colaborador permanente del Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas. Además está en Facua, que tiene que ver también con el tema, porque él considera que para controlar, para baremar, para ver qué estándares, qué ítems tendría que tener esas empresas, cómo se hace todo esto, sería fundamental que la sociedad civil organizada participe también, ¿no?, de este control. Entonces ahí el papel de Facua es un papel importante, y también está en Intermón Oxfam, ¿no?, que también es un poco, pues bueno, pues control de la, digamos, la sociedad civil, que de alguna manera tiene que controlar también el impacto de las empresas. Está en Ecologista en Acción. Lo digo que está, no es que esté apuntado, porque podría estar apuntado, pero está apuntado y está activo también, ¿no? En Ecologista en Acción, está también en Amnistía Internacional, siempre con temas relacionados con lo que él lleva, ¿no? Amnistía Internacional también. Está en la memoria histórica, muchos lo conocéis porque está implicado en lo que es la memoria histórica, y sobre todo está también en nuestro Ateneo Republicano. Bueno, pues sabemos que en el Ateneo Republicano también él tiene un papel activo, ¿eh? Un papel activo y un papel importante. Bueno, pues tiene un blog también, un boletín, un blog, es decir, en las redes también es muy activo. Tiene un boletín especializado en estos temas y que por lo visto pues es el único, un boletín sindical, pero concretamente sobre este tema, ¿no? La responsabilidad social de las empresas y las inversiones socialmente responsables. Lo último que él ha estado trabajando es un proyecto que se llama Hoteles Justos, que ahí será muy importante porque de todo esto que se queda muchas veces, pues ahí se queda en los despachos, se queda en los cajones a veces, ¿no? Pero bueno, en algún caso sí que de alguna manera se ha conseguido una ley, ¿no?, regulando el tema de los trabajadores y del trabajo en los hoteles. Como digo, está el impacto de la empresa, por una parte en lo que es el medio ambiente, pero también en lo que es la sociedad, lo que son el impacto en las ciudades y el impacto en las personas, lo que son los derechos laborales, lo que es la legislación que tenemos, que ahí hay un problema de inspección, es decir, que no se cumple mucho, podríamos ir viendo muchos de los casos en que esa legislación laboral, esos derechos laborales no se cumplen, pero después está todo ese, que es lo que él trabaja, todos esos estándares, esos ítems que habría que controlar, habría que baremar y habría que evaluar. Bueno, pues yo creo que con este objetivo que se convierte en una ley, que se ha conseguido una ley sobre el tema del trabajo en los hoteles, que me parece que es una cosa importante, que esto se materialice luego en leyes, ¿no? Y bueno, también algunas de sus trabajos han sido publicados en El País, concretamente, de una publicación que salió recogida en El País, y en fin, que también todo el trabajo suyo en las redes pues también tiene su consecuencia, ¿no? Yo creo que más o menos está... Pobrecita, yo tenía mucho interés en que ella viera el currículo porque... Bueno, pues yo os dejo ya con no sé si cosas más personales de interés, pero bueno, yo creo que... ¿Cuándo vive? Él va a dar la charla y después pues vamos a tener un coloquio en el que podremos pues preguntarle, podremos, que creo que será interesante el intercambiar las ideas. Bueno, pues cuando quieran sacarlo. ¿Cómo hacemos? ¿De la vuelta? No, creo que bueno, muchísimas gracias, Rosario. Tenía mucho interés que me presentara ella porque yo una de las cosas que más he trabajado durante todo este tiempo, bueno, que ha sido mucho trabajo institucional, mucho trabajo de diálogo social, que bueno, ha sido un poco decepcionante. No ha llegado, logramos algunos éxitos, ¿no?, en algunas regulaciones, pero
siempre se han quedado medias, ¿no? Los hoteles no terminó bien. El tema de los hoteles no terminó bien. El sello de Hoteles Justo, que era una iniciativa para medir el trabajo de gente en todas las cadenas hoteleras, no llegó a terminarse, porque es un proyecto muy ambicioso, muy internacional, y no llegó a buen fin. Se quedó en el aire. Sin embargo, sí se lograron regular algunas cosas respecto al impacto y a los balances obligatorios de las empresas. Pero esas leyes, la ley de economía sostenible, no sé si acordáis, muy antigua, tenía un apartado precisamente para obligar a las empresas a informar correctamente. Y en eso es lo que yo estuve trabajando durante esos casi 10 años que estuve en el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. Pero no terminó nunca, siempre esas iniciativas estaban bloqueadas, ¿no? Por el poder empresarial y por los lobbies, ¿no? Siempre, esa ha sido mi vida durante los 15 o 20 años que he estado en comisiones obreras. O sea, el poder tan brutal de las empresas respecto a cómo se estaban negando a que se regulara el contenido de sus balances, ¿no? Qué es lo que tendrían que informar a la sociedad, y peor todavía, qué es lo que deben de hacer los estados respecto al impacto de las empresas en el medio ambiente, los derechos humanos, que es donde venía el tema de la relación con Rosario, con Pedro, que los conozco hace poco, pero bueno, para mí y para todos nosotros, que la lucha, por ejemplo, por el pueblo palestino, por el Sáhara, son nuestras luchas de toda la vida, ¿no? Eternas, ¿no? De que nos unen, creo, ¿no? Y sin embargo ya vemos qué ha pasado, no se ha logrado llegar a ese fin. Entonces, el tema de la condicionalidad ecosocial, de que, oye, a esta empresa no la queremos porque hemos comprobado en su balance, en su informe de sostenibilidad, que no habla de ciertas cosas, o que sí habla, pero habla poco, ¿no? De derechos humanos, de poder coger esos informes y decirle desde un ayuntamiento que en esta empresa no la contrato porque está violando derechos humanos, porque está trabajando en territorios ocupados de Palestina, porque está haciendo una burrada con el tema del agua. Ahí es donde viene la conexión del título de la ponencia, de la charla, mañana, un poco, todo lo que está pasando, ilustra muy bien todo lo que quiero contar, ¿no? Lo que quiero contar también, bueno, pues tiene que ver incluso con la exposición que hay aquí hoy, ¿no? Que termina ya, ¿no? Esta exposición de cuadros, porque la exposición está acompañando a un mayor republicano durante todo este mes, ¿no? Esta exposición que se llama así, La Madre Tierra, y hace referencia a la ley natural, ¿no? Y bueno, de lo que se trataba es de regular el impacto de las empresas públicas y privadas para que realmente hagan caso de la ley natural, ¿no? De todo esto de lo que se trataba, ¿no? La Madre Tierra, la Casa Común, el subtítulo de la Casa Común lo he utilizado porque además hay una campaña actual de todas las organizaciones ecologistas españolas que se llama Yo apoyo la Casa Común, que la hicieron para cara a las elecciones autonómicas y a las elecciones municipales, ¿no? El tema del concepto de Casa Común apareció en el informe La Carta de la Tierra hace ya muchísimos años, un montón de décadas, muchísimas décadas, ¿no? Y da título a este proyecto, a esta reivindicación de las grandes asociaciones ecologistas, que eran de cara a las elecciones municipales y autonómicas, pero es un plan de trabajo permanente para seguir fustigando a los ayuntamientos, comunidades autónomas, y ahora de cara a las elecciones generales también, ¿eh? Esto sigue en pie, este proyecto, esta iniciativa de Yo apoyo la Casa Común, la Madre Tierra, pues después hablaré de un poco, ¿no? República y ecología, ¿no? Red pública, la cosa pública, ¿no? Que hay más público que el agua, la tierra, el viento, el aire, la energía, el fuego. Son temas precisamente republicanos, ¿no? Es que realmente, si veíamos un poco la historia que hemos vivido, y de golpes de Estado, pues todo ha sido alrededor de la propiedad de la tierra. Todos tienen que ver con la propiedad de la tierra. El golpe de Estado español pues fue en contra de una reforma agraria, ¿no? Y bueno, realmente eso es lo que sigue predominando, ¿no? La propiedad de la tierra, la propiedad del agua, el expolio en Doñana, o sea, lo estamos viviendo permanentemente, y estamos en una fase del capitalismo abocado que se está confirmando después de las elecciones, ¿no? O sea, todo nos confirma que van a por todas ya, ¿no? Van a intentar urbanizar todo lo que nos queda. O sea, ya incluso el candidato, el nuevo alcalde, ya declaró que, por ejemplo, quería hacer la locura de urbanizar Tablada, ¿no? Ya, bueno, pues y estamos viendo todos los días que incluso el ayuntamiento,
el gobierno actual del municipal, bueno, seguía en esa línea, estaba también en esa línea, ¿no? Urbanizar Sevilla Este lo que quedaba, las lagunas del Este, bueno, todos los proyectos inmobiliarios que estamos viendo disparatados, ¿no? Estamos hablando de intentar fomentar el decrecimiento y estamos viendo que lo que se está fomentando es un crecimiento absolutamente disparatado. Y entonces, bueno, todo esto que estoy haciendo es una especie de introducción a la charla, ¿no? La charla está basada en un artículo que está publicado en un blog que se llama Viento de Cambio Justo, que coordina precisamente Juan Valencia, aquí delante, ¿no? Y eso es lo que iba a contar en este artículo, ¿no? Y esta es un poco la pequeña introducción. En cuanto a mi biografía, bueno, pues sí, esa época que he tenido de institucional, de intentar regular en donde estaba desde Comisión Obrera, ha terminado. Bueno, yo ahora estoy en otra etapa de mi vida en la que estoy un poco en situación de rebelión o extinción. Yo creo que hay que denunciar y fortalecernos también las organizaciones sociales, ¿no? Porque, bueno, en la política ya vemos cómo está, la división es inmensa, ¿no? Cada vez peor, ¿no? Y yo creo que tenemos una base importante, las organizaciones sociales, un Ateneo, que parece un sitio ideal para poder hablar de estas cuestiones y unir voluntades, ¿no? En el Ateneo hay personas de distintos pensamientos políticos y también de distintas materias, ¿no? Y yo creo que la combinación y la interactuación entre distintas materias, hacer piña entre luchas sociales, eso va a ser importantísimo, ¿no? De todo eso hablo en el artículo y bueno, ya os decía que yo estoy ahora mismo volcado absolutamente por la gente de Ecologistas en Acción, que para mí es la organización que más ha acertado en sus denuncias históricamente, ¿no? Y yo en Jerez de la Frontera, bueno, viví todo el tema de la construcción del puerto Sherry, del intento de urbanización de todos los pinares del puerto, la arboleda perdida y la lucha del movimiento ecologista denunciando todo eso, ¿no? Y tengo que recordar una cosa, quería contar que en la Caja de Ahorros de Jerez la obsesión era atraer empresas. Esta era la obsesión del aparato sociopolítico de mi ciudad, de Jerez de la Frontera, atraer empresas en los años 80, ¿no? Y recuerdo un consejero, amigo además, de la Caja de Ahorros, a gritos en un pasillo diciendo que a los ecologistas había que matarlos a todos. ¿Os suena eso? Hace poco aquí en Sevilla también se oyó ese grito, ¿no? Habría que matar a todos los ecologistas. Este hombre estaba obsesionado por, bueno, ese partido político, casi todos estaban obsesionados para montar, bueno, que todos los centros comerciales del mundo en la ciudad, proyectos que al final se han visto que han sido un error, ¿no? Bueno, hemos vivido todo el tema de la denuncia de Ecologistas en Acción con Anarcolia, la presa, que se iba a caer la presa, que se iba a reventar, y efectivamente estaban aceptando. Las denuncias que estamos viendo ahora sobre proyectos inmobiliarios disparatados en Trebujena. Ecologistas en Acción es una organización muy capilarizada. Tiene muchísimas asociaciones con mucha autonomía en cada pueblo, en cada comarca. Hay muchísimas, funcionan de una manera tan independiente de organización y están haciendo muchísimas cosas que no se conocen suficiente. Yo creo que habría que visualizarlas más. Ahora mismo Ecologistas en Acción tiene 280 demandas judiciales interpuestas, ¿no? Algunas de ellas históricas, ¿no? Lo del Algarrobico, que sigue ahí construido, o sea, el Castor, y aquí cercanas tenemos muchas, ¿no? Precisamente por las explotaciones de robo de agua, la cuestión de nadie sabe, por ejemplo, dónde va la basura de Sevilla, ¿no? ¿Sabéis dónde está la basura de Sevilla? ¿Dónde va la basura? Bueno, pues tenemos un artículo denunciando qué está pasando en el vertedero de Monte Marta, ¿no? Que está a unos kilómetros de Sevilla, un vertedero inmenso, mancomunado, no solamente para la ciudad, sino para dos hermanas, por un montón, y es un desastre. O sea, ¿qué estamos haciendo con la basura? No se están cumpliendo ni siquiera las leyes de reciclado que hay ahora mismo, y mucho menos las directivas, ¿no? Entonces creo que va a ser importante mucho el tema de visualizar las denuncias y seguir luchando y denunciando. Os decía que lo de la condicionalidad ecosocial es importantísimo, ¿no? O sea, el tema del boicot, sanción y desinversión. O sea, en la prensa el tema de estos días ha sido otra vez los terceros de Huelva, de que habría que hacer boicot a las empresas y a los productos que no cumplen una serie de condiciones, y esa es la clave, ¿no?
Eso tendría que ir adelante. Y esa es una de las propuestas, por ejemplo, de Ecologistas en Acción para la mayoría, para todas las ciudades de España, ¿no? Todos los municipios. Bueno, comenzaba el artículo recordando que, bueno, hace 50 años que se publicó el informe de los límites del crecimiento. Y no se le ha hecho caso a ese informe. Hace 50 años ya se dijo, todos los científicos, y fue un informe aceptado mundialmente, de que el crecimiento, bueno, está limitado, y ya hace 50 años habíamos roto todos los límites del crecimiento. Y seguimos igual, no peor. El informe, ya algo más actual, el informe del panel de cambio climático, la última edición que ha habido, otra vez han vuelto a decirnos que vamos fatal. O sea, el cambio climático está avanzando con todas las consecuencias que estamos viendo sobre temas como el agua y muchas más cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, la ciudad de Sevilla firmó una declaración súper importante, una declaración de emergencia climática, y no se ha hecho nada con esa declaración. Y todas las ciudades y muchos países han hecho declaraciones institucionales de emergencia climática y no se está haciendo nada. Habrá que seguir presionando, ¿no? Así que bueno, enmarca todo esto la situación que tenemos de Doñana. Yo, los temas de memoria, efectivamente, me impliqué en temas de memoria cuando la prejubilación empecé a ir a la Gavidia, y yo creo que la conclusión de lo que estoy viviendo allí, que además es algo muy emocionante, efectivamente me implico quizás demasiado, incluso. Yo también tengo familiar, mi abuelo está fusilado en una fosa común de Manzanares. Lo que llega a la conclusión de que no hay conciencia social suficiente, no es que no haya memoria, también falta memoria, ¿no? Respecto a cosas que han pasado, ¿no? El hundimiento de las cajas de ahorro, la crisis del 2008, todas las declaraciones que se hicieron, la crisis del COVID. Se hicieron unas declaraciones importantísimas y una promesa de cambio importantísimo. En la 2008, por ejemplo, la principal conclusión que hicieron todos los países y todas las instituciones es que el problema habían sido los paraísos fiscales. Bueno, pues han seguido igual, seguimos igual, un desorden fiscal impresionante. En la crisis del COVID, lo mismo. Bueno, se dijo que la biodiversidad era clave, que este mundo no podía ser, que los mercados no habían funcionado, y se hicieron promesas de mea culpa y de cambio. Se ha olvidado y vamos a peor, a peor. O sea, el tema de la biodiversidad, la importancia, la relación entre la biodiversidad y las pandemias, las enfermedades. Y entonces, bueno, para mí lo que falta es conciencia social. O sea, la gente no tiene ni memoria histórica, está perdiendo la memoria, pero también está perdiendo tanto la conciencia social, que quizá no haya existido, como esa determinación a través de conciencia social. O sea, yo con Doñana realmente creo que esta ciudad vive de espaldas a Doñana, no somos conscientes. Una de mis profesiones frustradas, vocaciones frustradas, era topógrafo. Yo quería haber sido topógrafo, entre topógrafo y sociólogo, ¿no? Al final terminé estudiando economía, ¿no? Por un tema práctico, ¿no? Porque, bueno, estaba en mi ciudad y era lo que me venía mejor, ¿no? Pero no me gustaba la economía, ¿no? Me gustaba mucho más la topografía. El tema de los mapas para mí es fundamental. Una manera de poder visualizar y hacer que la sociedad compruebe muchas cosas sería como un sistema de mapas, de banderas, ¿no? Que la gente viera en mapas la desigualdad, los problemas de la provincia, de la ciudad. Y me gusta mucho más este mapa de Doñana porque la imagen de Doñana se ve central entre Huelva, Sevilla, o sea, se ve un poco grande, ¿no? Que es Doñana, ¿no? Tenemos el río Guadalquivir ahí, parece que no tiene nada que ver con Doñana. Los acuíferos que pasan por debajo de la ciudad son los que están contaminados precisamente por fosfato, por nitratos y cada vez más pesticidas, ¿no? Y cada vez están más profundos. Por cierto, los acuíferos, ¿no? Que son uno de los problemas de Doñana, no solamente las aguas superficiales, sino que nos estamos cargando los acuíferos, ¿no? Los acuíferos pasan por esta ciudad y no sabemos que pasan por aquí, ¿no? Tenemos unas lagunas de las que se está hablando mucho ahora, porque en Sevilla Este hay unas lagunas que tienen que ver con el sistema de humedales que están en el entorno de Doñana, ¿no? Justo ahora, cuando se están poniendo en valor en una plataforma, se llama la plataforma Safe, que está poniendo en valor esas lagunas, y ahora precisamente el ayuntamiento anterior, o sea, el gobierno anterior, saca un proyecto que estaba ya defenestrado, que era desoído, de construir encima de esos parques y de esas lagunas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una de las cuestiones que falta, ¿no? Despertar la conciencia social en temas de memoria,
en temas medioambientales, en temas de expolio, ¿no? El tema de expolio, como nos pasa también con la plataforma de inmatriculaciones, ¿no? Estamos bastante desesperados en la plataforma de inmatriculaciones porque la gente no conoce muy bien qué expolio ha hecho la Iglesia, bueno, la Iglesia y las instituciones y el mundo de los negocios con las inmatriculaciones con el patrimonio público. Entonces creemos que eso va a ser muy importante, que una de las soluciones para esta situación también que tenemos de decepción y de decaimiento es unir voluntades y unir ese interés de, bueno, que la gente que está trabajando en inmatriculaciones por el patrimonio histórico también se una a la gente del ecologismo respecto al patrimonio natural, ¿no? Y eso, bueno, pues se está logrando algo, ¿no? Algunas de las medidas se han incluido en este proyecto, estas 100 medidas para intentar que la ciudad metropolitana de Sevilla vaya por otro camino, ¿no? En fin, bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Yo no quería hablar mucho porque el tiempo de debate sería interesante porque ya os digo que la charla estaba basada en un artículo que muchos de los que estáis aquí, como estoy lleno veo que hay muchos amigos y amigas, ¿no? Y gente lo habéis leído y seguramente queréis preguntar algo sobre el artículo, ¿no? La ecoeconomía. Quería hablar de ecoeconomía, de economía política, ¿no? De la teoría de la economía política. Llevamos mucho tiempo diciendo que el ecosocialismo, la economía de los cuidados, todo este sistema, esta teoría de la economía basada en la vida y en la defensa del patrimonio precisamente y de las generaciones futuras debería ser central en el mundo económico. Hay una corriente de economistas que estamos defendiendo la socioeconomía como resolución de la sociedad, ¿no? del sistema económico en todos sitios, ¿no? Y creemos que es poco conocido, ¿no? Todo lo que es el proyecto de socioeconomía. Esta charla va a ser simplemente una primera charla. Yo creo que haremos más charlas, tanto desde el Ateneo como desde Ecologistas en Acción, para difundir toda la cuestión de la ecoeconomía a personas relevantes como Naredo o aquí Delgado Cabeza, el profesor que es Delgado Cabeza, son expertos en estos temas. Esperemos que dentro de poco podamos profundizar en todo este sistema, esta propuesta de ir hacia una socioeconomía y una economía política y a una medición a través de balances de las empresas y de las ciudades también, ¿no? Que obligar a las empresas y a las ciudades que informen a la población de sus impactos de verdad, ¿no? Yo, uno de mis últimos trabajos institucionales dentro de comisiones ha sido estar en el Consejo Económico y Social de esta ciudad, Sevilla. He estado durante un año en el Consejo, es mi último trabajo institucional desde comisiones. Yo siempre tengo un cargo estatal, pero bueno, cuando me prejubilé, la gente de comisiones de Sevilla me dijo: oye, ¿por qué no te metes en el Consejo Económico y Social? Queremos que estés ahí, ¿no? Y estuve durante un año, pero dimití porque el informe socioeconómico de la ciudad de Sevilla, ese consejo hace un informe socioeconómico de la situación de Sevilla, y cuando vi el informe y se dijo que se aprobaba, yo dije que yo ese informe no lo aprobaba y que dimitía del consejo. Fue bastante llamativo porque, bueno, claro, salí en la prensa, salí en el periódico, bueno, siempre porque ha dimitido. En el argumentario que hice fue que precisamente de esta ciudad no había información suficiente en el informe sobre la calidad de vida. No había ni siquiera información sobre las causas de muerte de la gente de Sevilla, ¿no? No había referencia al tema del COVID, ¿no? De la residencia. No se hablaba del agua, de la calidad del agua. No había referencia a la calidad del aire. ¿Cuánta gente muere en España por mala calidad del aire? Hoy es el día del día sin tabaco, ¿no? Hay dado el dato en la televisión de que en España mueren 50.000 personas al año por temas de calidad, por el tabaco, por causa del tabaco, ¿no? Y bueno, cuánta gente ha muerto más, y bueno, hemos olvidado el tema de cómo las tabaqueras influyeron en la sociedad y en las legislaciones para seguir vendiendo, y siguen estando ahí, ¿no? Y lo mismo pasa con toda la cuestión de la calidad del aire, el tráfico, el ruido. De todo eso no había información en el informe socioeconómico de la ciudad. En esta misma sala, el viernes pasado, se presentó el informe, el quinto informe sobre la desigualdad en Andalucía. Bueno, lo hacen hace 5 o más años, y en la exposición que hicieron precisamente concluyeron que tenían que hacer muchas más tenían que presentar esos datos mucho más en mapas para
para que la gente viera bien todos los aspectos de la desigualdad en mapas provinciales, de la ciudad, los barrios, pero no solamente, claro, también dije eso cuando dimití del consejo, en un documento, en el artículo, que bueno, ya está bien de tanto citar que tenemos los barrios más pobres de Sevilla, ¿no? de Sevilla, de España, ¿no? En Sevilla. Decirlo simplemente no, o sea, hay que hacer algo más, no, hay que actuar, ¿no? Porque la pobreza se está cronificando porque precisamente en toda esta teoría del decrecimiento que estamos divulgando desde el mundo ecologista, estamos diciendo que el decrecimiento es algo que hay que abordar, un decrecimiento equitativo, equitativo. Significa que habrá países que tengan que decrecer y otros que no, otros que les falte crecer, ¿no? Y haya gente, empresas, y claro, eso a quién lo conviene, a los que están ganando más. Os daré el dato de que Oxfam Internacional publicó un informe de desigualdades en enero y da un dato rotundo. 2/3 de la riqueza creada desde el año 2000 en el mundo se acumula en un 1% de la población mundial. O sea, estamos dando la norma continuamente de que los poderosos cada vez son más poderosos, que las empresas cada vez son más poderosas, que están ya no solamente Darwin, ¿no? Darwin, las empresas grandes se comen a las pequeñas, ¿no? Estamos yendo a grandes corporaciones que están comiéndose países y los gobiernos están supeditados a los intereses de los países, ¿no? O sea, parece que, bueno, ya lo estamos comprobando, ¿no? Y cualquiera que se rebele al final termina en partidos que son afines a las empresas mandando, ¿no? Entonces, bueno, esa es la resistencia. O sea, tenemos que señalar más a toda la economía de la delincuencia que se está apoderando de la sociedad, ¿no? El sistema Berlusconi ha triunfado en Italia y va a triunfar en España, como sigamos así. Ya realmente, de hecho, ha seguido demandando. Yo muchas veces digo que el espíritu de Queipo de Llano es el que sigue mandando, ¿no? O sea, los herederos de Queipo de Llano han seguido mandando. Vemos lo de la iglesia, no se han regulado las familias, el IBEX 35, marca España, todo está en manos de herederos del franquismo, ¿no? Y todo eso es lo que creemos que hay que cambiar, ¿no? Es importante saber también de que hay iniciativas regulatorias que nos dan una posibilidad, pero si no se conocen, no se apoyan. O sea, es posible, por ejemplo, regular el ecocidio, ¿no? Como un crimen internacional, ¿no? De eso se está hablando hoy mismo, ¿no? Es posible hacer que las grandes, nuestro patrimonio natural tenga personalidad jurídica, ¿no? Al menor se logró, ¿no? Podemos conseguir que de mañana tuviera personalidad jurídica y avanzar por ahí. Hay un montón de regulaciones que son imperfectas, pero que habría que seguir presionando para intentar que lleguen a buen puerto, ¿no? Porque efectivamente, si no se conocen esas regulaciones, si no hay conocimiento sobre esas posibilidades, pues no tendremos ilusión ninguna, ¿no? Y termino con la frase con la que termino el artículo, que bueno, maldecimos a los que intentan terminar con nuestros sueños, ¿no? Y no son sueños, no son utopías, son posibilidades que existen y que realmente se están dejando aparte. Bueno, me he dejado, la mayoría del artículo no lo he contado, pero creo que ya está bien, he dado bastante charla, creo que es suficiente y creo que va a ser más importante el debate, ¿no? Preguntarme cosas, los que hayáis leído el artículo o los que tengáis interrogantes sobre lo que he contado y sobre muchas cosas que no he contado, ¿no? Así que bueno, turno de palabra. Bueno, yo creo que de tu vida en todo ese mundo de gestiones institucionales, tú has podido comprobar, creo, una realidad que tenemos que asumir para cambiarla. Y es que los dos polos que hay aquí en juego, en ese concepto que a mí me parece clave de cambio ecosocial, que es la preocupación por la naturaleza y la preocupación social y la desigualdad social, han caminado por separado y a veces confrontándose. Y de hecho,
cuando surgieron partidos ecologistas y tal, es porque veían que eso no era recogido por la lucha social o política de las organizaciones de izquierda, ¿no? Entonces, yo creo que, siendo consciente de que hay una cosa que ha cambiado, el problema ya lleva mucho tiempo y adquiere tintes de supervivencia del planeta. Y sin embargo vemos que desde el otro lado, desde el lado del enemigo, del gran capital, no se está dispuesto a reconocer la situación, ni siquiera a reconocerla, por más que digan los científicos, y por supuesto, sobre todo, a no dar ningún paso para cambiar las cosas. Esto viene de largo. El Club de Roma se reunió por primera vez, creo, en el año 60 y las conclusiones no se pudieron hacer públicas, porque además la cosa la pagaba el señor Nelson Rockefeller y la conclusión era crecimiento cero. Por aquella fecha, Wolfgang Hartwig, muy científico de Alemania del Este en aquella época, pues sacó un libro titulado, creo, Comunismos sin crecimiento, ¿no? Entonces yo creo que está claro que el gran capital no está dispuesto a hacer ninguna regulación seria del problema del cambio climático, no está dispuesto a hacer una regulación seria del sistema financiero, que es el que domina el mundo, no está dispuesto a hacer una regulación seria de una fiscalidad justa y equitativa, y eso es así porque el sistema necesita el crecimiento continuo y no le podemos pedir peras al olmo, y a ese enemigo del planeta y de la sociedad que es el capitalismo, pues no le vamos a poder pedir que cambie, ¿eh? Entonces lo que tenemos nosotros es que tener claro qué es lo que tenemos que hacer, y yo creo que lo que no puede ocurrir por más tiempo es que haya una confrontación entre la lucha social, la lucha contra la desigualdad y la lucha por el planeta, porque son la misma cosa. Me gustaría comentar algo sobre eso. Precisamente el sistema de indicadores que se proponía, que lo digo durante 10 años trabajando en ello, integraba precisamente indicadores sobre laborales, sociales, medioambientales, y incluía un equilibrio entre todos esos factores, ¿no? El concepto de transición justa es que, bueno, las empresas tenían que visualizar las rentas que ofrecían y tenían que visualizar cómo se repartía esa tarta, ¿no? Y cuánto dedicaban a la transición justa, o sea, a cambiar a ella misma, preparándose para el cambio laboral y también el cambio medioambiental, ¿no? Y eso no llegó a buen puerto, ¿no? Obligar a las empresas, por ejemplo, que dieran sus huellas fiscales. Y lo peor es que los propios estados tampoco parecía, el propio Estado español parecía dominado, claro, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, los organismos que estaban implicados estaban llenos de agentes comerciales de las empresas. Entonces, claro, llegamos a regular las cosas, ¿no? En leyes, ¿no? La ley de información no financiera, la ley de economía sostenible, pero luego los reglamentos los hacían precisamente técnicos que eran de las empresas, que estaban infiltrados en los órganos del Estado, ¿no? Y sigue siendo así. El conflicto de capital-trabajo también tiene mucho que ver, precisamente es algo que yo, esa contradicción que la he vivido y la he sufrido muchísimo desde los sindicatos de clase, ¿no? Desde comisiones y UGT he vivido esa contradicción hasta límites ya para mi vida insoportables, ¿no? Sobre todo al final, que ya veía que estaba en una contradicción tremenda, y por eso, bueno, de ahí mi postura ya de decir, bueno, ya está bien de temas de diálogo social, de colaboración público-privada, de RSE, que al final está manipulada por los intereses empresariales, y yo creo que hay que ir a la protesta, a la denuncia, y por eso creo que desde el movimiento ecologista
creo que es el momento del movimiento ecologista y que el movimiento ecologista también incluye todas estas cuestiones sociales, ¿no? Por eso es tan importante que las 100 medidas de propuestas por Ecologistas en Acción para la ciudad metropolitana incluya también la desigualdad, ¿no? La medición de la desigualdad y la cuestión, esto que hemos hablado muchas veces, oye, pues hemos logrado que Ecologistas en Acción de Sevilla se implique en el tema de las inmatriculaciones, uniendo la lucha por el tema de las cañadas, que ha sido una lucha histórica del movimiento ecologista, o aquí tenemos hace un poco, bueno, el tema de las lagunas, humedales, cañadas, vías férreas abandonadas, se una a la cuestión de las inmatriculaciones, ¿no? Como también patrimonio histórico, ¿no? Entonces, claro, ese conflicto y ese chantaje de que el empleo es lo primero, eso es lo que ha estado, y muchas veces ha sido pretexto, ¿no? Porque no era tal empleo, era muy poco empleo. Había que hacer un proyecto inmobiliario porque iba a traer empleo, y al final era muy poco empleo, o empleo absolutamente precario, ¿no? Que luego ha venido una crisis y se lo ha llevado, ¿no? Y lo estamos viendo aquí, ¿no? Con el tema de los fondos que se están aplicando en esta ciudad, los fondos de inversión y los fondos públicos, ¿no? No sabemos hasta qué punto toda esta burbuja inmobiliaria y esta nueva burbuja turística, cuánto va a durar, ¿no? Entonces, claro, no paro de repetir que no hemos aprendido de la historia, ¿no? O sea, hemos vivido un montón de crisis y estamos ya potenciando una burbuja más de energía también, renovable, la economía del hidrógeno, la peor burbuja que he visto en mi vida. Yo no me lo puedo creer, ¿no? ¿Cómo es posible que una teoría de empresas de hidrógeno, que las traían de otro lado, y con la promesa del empleo, ¿no? O que no podemos boicotear a una empresa porque va a destruir empleo, ¿no? Mira, ya está bien, ¿no? No vamos a ceder más a ese chantaje. Yo insto a la rebelión, a decir, bueno, ya está bien, ¿no? De hecho, bueno, hablando de rebelión, algo que cuento en el artículo también es que una cuestión para mí necesaria es cómo no solamente la izquierda, la sociedad considera a los activistas que están haciendo cosas muy arriesgadas, ¿no? Y se están poniendo en peligro que van a ir a la cárcel, han decidido que van a ir a la cárcel, ¿no? Porque hacen cosas de subirse a la torre, de pegarse un cuadro, hacer cosas audaces, porque, bueno, no sé si habéis visto el vídeo de la chica de Scientific Rebellion, que es de Sevilla. Hay un vídeo que se ha movido mucho, que ha hecho una protesta así espectacular con el tema de Doñana, ¿no? Que hicieron se encadenaron a la Giralda el otro día, y al mismo tiempo en Doñana destruyeron un pozo ilegal, ¿no? Hicieron una actividad de sabotaje, ¿no? Y la chica científica que habla en el vídeo llora, ¿no? Entonces, para mucha gente dice, bueno, esta mujer está haciendo un papelón, ¿no? Y yo creo que está llorando sinceramente. Ella habla de la generación futura, de sus hijos, de su familia, que va a tener mala vida, está convencida de que va a vivir mal, ¿no? Entonces, este chantaje, este conflicto, esa poca atención que ha habido desde la izquierda muchas veces, incluso desde el sindicalismo, más desde el sindicalismo, con el tema del movimiento ecologista, yo creo que este es el tiempo de los movimientos ecologistas. Por eso es importante que ahora al movimiento ecologista se le atienda a todas las reivindicaciones que están haciendo, que de eso se trata en esta charla, en las que hagamos en el Ateneo, las propias que creemos que vamos a hacer muchas más desde Ecologistas en Acción, porque creo que hay que romper con eso, ese chantaje de que el empleo es lo primero y bueno, aparte de la absoluta resistencia del mundo empresarial unido al mundo político tóxico y al mundo mediático. Es que tenemos un bloque delante tan grande que no sé qué hacemos discutiendo entre nosotros. Muchas veces. Hay palabras que bueno, sí, veo, ostras. Bueno, Ángeles. Bueno, yo quería bajar al usuario en el aspecto del reciclaje, que tú has comentado que ese reciclaje no se sabe dónde va. Sería interesante que explicara si se sabe y cómo podríamos llegar a saberlo, si los vidrios, si los plásticos. Luego, por otro lado, una cuestión de por qué antes se reciclaba una cosa, los vidrios quedaban el casco voluntariamente y que lo devolvían con una botella llena o lo que sea. Eso funcionaba mejor que lo que está pasando ahora. Y luego también el tema de eso, ¿por qué
sigue habiendo más plástico. Cuando tú vas a un supermercado, todos esos plásticos que te dan, que son una montaña de plástico, cuando llegas y sacas todos los plásticos y la bolsita te la cobran, como diciendo, todo esto te lo regalamos, pero la bolsita que es fina y que eso te lo cobramos. Entonces yo, vamos, una de las cosas que se me había ocurrido es coger todos los plásticos que yo cojo todos los días y ponérselo en la puerta del supermercado. Decía, madre, ¿cómo es posible que no seáis capaces de buscar una solución a que nos llevemos plásticos y esto es una, o sea, como diciendo, venga, te vamos, por no traer de la bolsa de tela, te llevan miles de plásticos, pero eso sí. Entonces es una contradicción continua, entonces te echan como la culpa, un poco, sienten la culpa individualmente, porque tú ves al otro, al de al lado, te echa la bolsa entera, luego el que te dice, no, sí, pero no, yo conozco un montón de gente que dice, no, sí, eso lo cogen todo y después lo echan todo junto, que te crees tú que vas los plásticos a un lado, solamente el vidrio me han dicho que es lo que se recicla. El sistema bueno, muchas veces se dice, bueno, España es que es un país, bueno, especial, ¿no? Yo creo que aquí hay cosas que vienen del franquismo y siguen estando, ¿no? De lo que decía de Iglesia S.A. y franquismo S.A., ¿no? Son herederos. Entonces, bueno, el sistema de reciclado en España está dominado por una organización y todo con un poder inmenso, que es parte del IBEX 35, que es Ecoembes. Ecoembes aparece muchas veces como hasta como una ONG, ¿no? Y realmente es una entidad privada, ¿no? Y está financiada por las grandes empresas del IBEX 35. Entonces, son los que han impuesto todo el tema y controlan todo el tema, incluso mediático, ¿no? Del tema del reciclado, ¿no? Entonces, continuamente están saliendo informes, menos mal que hay una serie de periodistas de conciencia, Infolibre, varios están haciendo, hay periodismo de investigación que está denunciando continuamente las maniobras de Ecoembes falseando datos. O sea, todo esto se está tapando continuamente el desastre que tenemos con el tema de los residuos. Y ya no solamente los residuos urbanos, sino los industriales. Es brutal el problema de los vertederos en España, ¿no? Ya habéis visto algún escándalo, ¿no? Lo de Nerva, bueno, o sea, tenemos un problema gravísimo con los residuos. El sistema Retorna, que es el sistema que funciona en Alemania, que efectivamente es que la gente al final, es que parece que no le dan dinero, pero está funcionando el sistema Retorna. Ha sido absolutamente boicoteado en España. El sistema Retorna es el que te devuelven dinero por la botella que entregas o por el plástico que entregas. Y oye, está bien que me hayas recordado, que recuerdes que efectivamente lo estáis notando, ¿no? La cantidad de plásticos que hay en el supermercado, hay más. Desde que se ha intentado regular el tema de los plásticos en España, es que eso confirma mi teoría de que hay un desafío empresarial a las regulaciones, ¿no? Las empresas están desafiando las regulaciones. Si se intenta regular el tema de plástico o regular el tema eléctrico, de la tarifa eléctrica y el poder de las eléctricas, que eso no he hablado, pero tendríamos que haber hablado, del tema del poder del lobby energético en España y en el mundo, al intentar regularlo, ellos están reaccionando en contra. O sea, hacen todo lo posible para hacer lo contrario del espíritu de las regulaciones, porque efectivamente, lo que os decía, sí hay regulaciones interesantes, tanto europeas como incluso aquí, ¿no? Hay una ley de residuos nueva que debería haber cambiado un montón de cosas, pero no se ha llegado a poner en práctica. Los reglamentos no están. Se están intentando transponer directivas. Hay directivas importantísimas que han sido absolutamente bloqueadas en este país por este lobby que es el que está funcionando en España. Funciona el sistema de lobby desde el franquismo y siguen ahí instalados, ¿no? Entonces, para todas estas cuestiones pasa lo mismo, ¿no? Es lo que decía antes. ¿Alguien sabe dónde va la basura de Sevilla? ¿Qué se hace con ella? Nadie sabe de qué es Montemarta Cónica, que es el vertedero tan gigantesco que hay ahí, y efectivamente no reciclan nada. O sea, no se paran, hay un montón de cosas que están incumpliendo y todo el mundo pasa la mano. Parece que estamos viviendo en un capitalismo de vamos a dejar pasar la mano, ¿no? Vamos a dejar pasar la mano con el robo del agua y así estamos. Sabemos que están haciendo cosas ilegales, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Y efectivamente, sí, la cuestión de reciclado sería importantísimo, eso por lo menos ponerlo en pie, ¿no? Pero
bueno, esa resistencia, eso es lo que tenemos. Ecoembes es la que está mandando y ahora va a mandar más todavía, ¿no? Porque es que además, para colmo, las instituciones sociales, organizaciones sociales, sindicales incluso, muchas veces apoyan a Ecoembes, ¿no? Yo pienso que la revolución científico-técnica ha sido la que ha generado mayor impacto en la última década. Pero llevamos ya meses hablando de algo que me gustaría saber tu reflexión sobre el impacto que va a tener la inteligencia artificial tanto en las relaciones sociales, económicas, en el modo de producción de la propia civilización. Bueno, ya se breve, ¿no? Porque efectivamente me estoy extendiendo mucho la respuesta, pero vamos, anda que va la pregunta es para que yo me tire ahora un ratito bueno. ¿Qué vamos? A ver, verá, 2 años ya yéndome de comisiones de mi puesto institucional. Hubo un evento grande, no sé si fue europeo o mundial, ¿no? De una visita institucional de todos los sindicatos, que ya digo, no sé si eran europeos o mundiales, ¿no? En Bruselas, una visita institucional con los presidentes de las grandes corporaciones mundiales, Amazon, Google, todas las grandes corporaciones mundiales, Microsoft, con el movimiento sindical y políticos, ¿no? Y mis compañeros sindicales me contaron, uno de ellos, ¿no? Que tenía mucha confianza con él, la comisión ejecutiva. Dice, vienen, no, vendrás tú también, porque tú eres parte también de la comisión ejecutiva. O sea, venimos derrotados. O sea, no hay salida. O sea, lo tienen totalmente planificado. Google, Amazon, o sea, no tenemos escapatoria. Nos han contado todo el plan que tienen y no podemos hacer nada. O sea, venían derrotados diciendo, no vamos a poder, o sea, lo único que nos queda es que seamos simplemente gestoras laborales en sus empresas, ¿no? O sea, el poder tan inmenso que están adquiriendo las empresas, lo que faltaba es la inteligencia artificial. Claro, ya la persona que ideó el proyecto ya ha salido en la prensa diciendo que esto, vamos hacia un mundo feliz, vamos a perder el control, porque claro, si ese instrumento no tiene un control público, político, pues queda en manos de los negocios. Entonces, claro, mal. Entonces, claro, si no fortalecemos la sociedad civil, ojalá pues, pudiéramos fortalecer al mundo político, ¿no? Pero hace falta, de verdad, organizaciones de la sociedad civil fuertes, tipo Facua, que sean de verdad, porque muy mala pinta, ¿no? O sea, la gente, estamos todos, de verdad, claro, a ver, todos tenemos Google, y decimos, qué maravilla Google, ¿no? El mapa, ¿no? Lo que hace el Google, ¿no? Y bueno, ya muchos de vosotros habéis probado la herramienta, es fantástica, ¿no? Pero hay que plantearse esta cuestión, y hacerse firme y no dejar eso en manos totalmente de las empresas. Hay que luchar para un control social de todas estas cuestiones, ¿no? Tanto de inteligencia artificial, que me parece que ya es la cumbre, o sea, toda la advertencia de Orwell en 1984, que estaba un poco haciendo la advertencia del Estado totalitario, lo que vamos a unas corporaciones totalitarias, yo estoy seguro. Que puede que no vaya mal para todo el mundo, que a lo mejor vivimos una especie de democracia así un poquito, pero bueno, sobre todo lo peor es que los pobres van a estar cada vez peor, ¿eh? Eso es lo que está pasando. Entonces me parece una herramienta muy peligrosa, ¿no? Y bueno, habrá que tomar todas las medidas para estar encima, ¿no? María, cuando esté hablando o cuando tú me estás respondiendo, no suena al teléfono, por favor me disculpáis, pero estoy teniendo una llamada importante y tendré que ausentarme. Espero que se retrase más de lo que se puede. Bien, yo creo que de los que estamos aquí, como cuando éramos jóvenes, nos hemos educado políticamente en un esquema muy sencillo. Partido político, sindicato. Teníamos como referente para nosotros la cuestión de la lucha obrera, de la lucha de clase, estaba muy clara, ¿no?
somos herederos de alguna forma del movimiento obrero del siglo XIX, cuando las clases trabajadoras luchaban por su supervivencia. El capitalismo ha logrado superar esa fase, al menos en Europa, los otros países, América Central, Sur, África, gran parte de Asia, el problema sigue siendo el mismo, pero en nuestro ámbito parece que ya no tenemos esa angustia de supervivencia. Las clases trabajadoras vivimos relativamente bien, tenemos todos los días, tenemos coches, etc. Estamos integrados. Pero es verdad que sigue existiendo lucha de clase, que ahora mismo nos están ganando de una forma apabullante. Nosotros, desde nuestra perspectiva de izquierda, también estamos aprendiendo que la lucha de clases ya no es solo sindicatos y partidos políticos. Hay otros ámbitos más, y aquí tenemos algunos ejemplos claros, como el de Sebastián con María Blanca, vosotros con el gremio republicano, temas de ecologización, los diferentes movimientos ecologistas. Hay muchas partes, muchos sectores en la sociedad que están planteando las contradicciones de nuestro sistema, siguen existiendo, pero cada uno está haciendo la guerra por su cuenta. No tenemos el referente que teníamos antes unitario del partido o del sindicato para luchar por nuestras aspiraciones. Una gran parte de ello se debe a que han conseguido que nuestras aspiraciones sean las que ellos quieren que sean. Hablo en general de la clase trabajadora, ¿no? Y bien, lo que quiero decir es cómo es posible que nos estén dando unos pasos tímidos, como aquí en Sevilla en estas últimas elecciones. Hay una candidatura donde han estado presentes 8 fuerzas, de las cuales 2 o 3 eran del movimiento ecologista, andalucista otra, republicano otra, y que a pesar de eso, que representa un sector amplio de la sociedad, los resultados electorales son los que han sido. 2 representantes nada más en la ciudad de Sevilla, cuando los problemas que se abordan desde las distintas formaciones políticas abarcan un espectro muy amplio. Quizá tendrían que estar algunas más, como María Blanca, por ejemplo, ¿no?, que tendría que estar presente en esa plataforma que se ha creado. Pero bien, en última instancia, lo que quiero plantear es lo siguiente, y a ver qué opinas tú. ¿Sería posible que las distintas fuerzas sociales que están planteando luchas en distintos campos de acción se aglutinen en una única organización de carácter plural, no con el esquema de partido político, con otro esquema desde luego, pero sería posible integrar todas estas fuerzas, todas estas aspiraciones para rentabilizar mejor lo que en última instancia todos queremos, que sigue siendo lo mismo, una sociedad igualitaria, una sociedad libre, una sociedad pacífica, sostenible, que son al final 4 o 5 conceptos los que son los pilares básicos de nuestra ideología, ¿no? Esto me daría postillar el subtítulo de la ponencia, ¿no? Ecoeconomía para salvar el planeta, ¿no? La ecoeconomía, claro, cuando la gente piensa en ecología, soy muy ecologista. Bueno, yo no soy típicamente un ecologista, ¿no? Yo, bueno, he estado en un mundo de regulación del tema de las empresas, siempre me ha interesado mucho el mundo ecologista, la ecología, la denuncia, pero desde este punto de vista sociopolítico, ¿no? Entonces, claro, toda la teoría de la ecología política es lo que puede aglutinar todo eso. O sea, la teoría de la ecología política es la que podría aglutinar a muchos, ¿no? Claro, los economistas que están absolutamente dispersos. Rosario ha nombrado algunas de las organizaciones y plataformas en las que estoy, o he estado, por algunas las he dejado por
no operativas, ¿no? Y nos ha citado algunos experimentos en los que he estado de intentar unificar economistas críticos, ¿no? Resulta que tenemos 20 plataformas de economistas críticos, cada uno por un lado con su ego, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Porque, y para mí, claro, por eso esa es mi apuesta, por ir hacia una ecología política, una socio, ese cambio ecosocial, que es el título de mi blog y de todo mi proyecto, es el tema que pueda aglutinar. Yo desde pequeñito soy muy de unir, yo estoy sufriendo una barbaridad desde que me he implicado en la política, en los movimientos sociales desde mi jubilación, porque lo que he vivido es desunión permanente, o sea, a peor. Todo el mundo, todo me contáis que esto siempre ha sido así. De que, bueno, esto ya hemos vivido otras épocas de desunión política, todos amparos, y bueno, pero yo lo que estoy viviendo ahora es absolutamente de desunión. O sea, yo estoy sufriendo en la gavilla, en el momento, cuando veo desunión. Yo soy obseso de la unión, ¿no? Y de hecho, todo lo que estoy haciendo, incluso lo que mi apuesta por estar en un Ateneo, porque me parece un sitio ideal para unir. Sí, claro, si es que lo que estás diciendo es lo que haría falta, algo, o una organización, o un tema que aglutine. Y para mí ese tema es la economía política, la ecología política. La ecología vista de una forma amplia, no solamente lo verde, que todo el mundo ve eso, los pajaritos, no. Estamos hablando de ecología política en que incluye toda la cuestión de la propiedad de la tierra, la propiedad de los medios, de la desigualdad, de cómo se reparte la tarta, de la riqueza, cómo se crea la riqueza, cómo se reparte, cómo estamos utilizando los recursos. Uy, se me olvidó una frase clave de la ponencia, ¿no? Que decía que la economía teóricamente es la ciencia que trata de satisfacer necesidades con recursos escasos. Eso es lo que yo estudié en la carrera. Bueno, pues este concepto se ha degradado absolutamente. Los agentes comerciales se han cargado el concepto de economía y hay que volver al concepto de qué es la economía. Y la economía es la que está precisamente pegada a la madre tierra, a los recursos reales, ¿no?, que tenemos, al agua, la tierra, el aire, y eso es lo que debería de unir a la sociedad para mí, ¿no? Y podría ayudar incluso a la política a aglutinarnos respecto a estos indicadores y a esta cuestión, ¿no? Digo, bueno, yo aquí con Sebastián, pues venga, desde Marea Blanca mismo, ¿no? Venga, empezamos con Marea Blanca e integramos cosas, los ecologistas, porque realmente, bueno, el tema de salud, la salud es de lo que estamos hablando, realmente, y la relación de la salud con el medio ambiente es brutal. O sea, lo he dicho antes, con el tema del COVID, pandemia, la calidad del aire, 800 personas mueren al año en Sevilla por mala calidad del aire, de ruido no te digamos, cuánta gente se suicida en esta ciudad, ese tipo de datos, la relación medioambiental con la salud es inmensa, ¿no? Pablo. Yo quería un poco apuntar a dos aspectos. Uno es, bueno, que yo creo que hay mismo algo que está haciendo mucho daño de esa bicefalia entre extractivismo, productividad y conservacionismo, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo, por ejemplo, a eso me refiero, hoy mismo han aprobado una mina en el norte de Portugal, una mina de litio, ¿no?, que luego lo van a convertir en un campo de minas. Y aquí, por ejemplo, tenemos, hace poco estuve documentalmente haciendo con Félix Cabello, vimos en Alcoya, por el tema de toda la franca-política de aquí y tal. Y allí, por ejemplo, tú decías, cuestionas el tema de la mina allí y se te echa la gente. O sea, estoy hablando de la izquierda, ¿eh? O sea, estoy hablando de la izquierda, o sea, cuando cuestiona, ¿por qué? Porque ahora hay una nueva filosofía de esa mina del siglo XXI, ¿sabes?, que dice que el agua que sale te puede hacer una psicola con ella, que solo dijo, no, sí, no filmando, y te lo decía una chica, nos pone un vídeo allí, entramos como tal, y estaba explicando que ya el agua que echa, o sea, ya esa tecnología, esa diosa de la tecnología del siglo XXI, ya entonces, claro, en el momento en que tú juegas con el hambre de la gente y das ese discurso, ya es una batalla perdida. Yo creo que lo que tiene ahora con el tema de las minas es porque son minas muy contaminantes, minas de litio, con esto de los patinetes, de toda la tecnología, eso por un lado. Y otra cosa que voy a aprovechar, que también se me había ocurrido, que bueno, pues la digo, el tema del ecologismo como se entiende desde el mundo rural.
yo creo que ahí tiene mucha responsabilidad o culpa, responsabilidad. Yo creo que es la administración. Yo, por ejemplo, yo soy de un pueblo que hay un parque natural, hicieron un parque natural, y cuando hacen ese parque natural no cuentan con la gente que ha vivido aquí toda la vida. ¿Sabes? La gente de los carreros se tienen que ir, no te dejan hacer el usufructo del campo que tú has hecho siempre, te tienen una norma de carrera, entonces para ellos los ecologistas lo relacionan con la administración. Yo creo que también hay cierto ecologismo, ¿sabes? Que no es ese ecologismo social, no es ese ecologismo, pero que ha creado en el mundo rural un rechazo, ¿sabes? Que ya incluso se ha extrapolado al animalismo, pasa de esa administración al animalismo, que luego es verdad que es muy difícil crear un discurso diferente, ¿sabes? Porque no han contado con los mismos, que es lo que ellos dicen, ¿no? Por ejemplo, aquí nuestros currículos son miles de años de historia, y el parque, ¿no? Nos montan, los chapados, ¿sabes? Lo hemos hecho nosotros viviendo aquí y tal, ¿no? Y ahora ha venido esa administración con una ley ecologista que no han contado con ellos, y eso sí ha creado un rechazo. El maltrato a la gente del campo es igual que el maltrato a las empresas responsables, ¿no? Hay empresas que lo están haciendo bien, pero como aquí viva la ley de la selva, los que han estado casi premiando son a las empresas más tóxicas y las más tramposas, ¿no? Ha funcionado eso, el capitalismo de amiguete a un pleno pulmón en España, ¿no? Casi en el mundo, ¿no? Entonces, claro, agricultores responsables que están tratando, encima se les ha maltratado por parte de la administración. ¿Qué está pasando? Que la gente del campo, bueno, claro, ahí viene toda la derecha a meter cizaña y a revelar a la gente del campo y echarla hacia la ultraderecha. Dentro del artículo habló de ecofascismo, ¿no? Y eso es muy peligroso. O sea, gente que trabaja en el campo que al final está apostando por partidos ecologistas, ecofascistas directamente, ¿no? Que no quieren salsa la brutalidad, y eso está ganando. Por ejemplo, Leandro del Moral, que también iba a estar aquí hoy, era posible que hubiera estado acompañando, pero no podía, total, que pues, está denunciando eso. O sea, desde que empezó el conflicto de Doñana, su denuncia principal ha sido que esto es una estrategia de la derecha, de las derechas mundiales, totalmente dirigida a embrutecer a las poblaciones, ¿no? En los pueblos, lo está logrando en los pueblos, ¿no? Como está ganando el populismo, muchos alcaldes de izquierda están apoyando ese populismo, se han visto o engañados o equivocados o simplemente impotentes, han preferido, venga, yo apuesto por el populismo, si este pueblo quiere macrogranja y microgranja, lo llenamos de microgranja. Carmona es un ejemplo. Sabéis que en Carmona, en los Alcores, hay 400.000 cabezas de ganado en toda la comarca de los Alcores. Carmona es alrededor 400.000 cabezas de ganado en microgranjas, granjas pequeñas, están haciendo popular eso, ¿no? Igual que el tema de las renovables, claro, eso se le vende, los pueblos votan por el alcalde o la empresa que va allí y les paga. Entonces eso es súper peligroso, porque lo que pasa es que los partidos políticos, teóricamente de izquierda, parece que no pueden dominar eso, ¿no? Parece que le dan independencia a ese alcalde, a ese candidato, para que haga cosas como lo que hemos visto, de Trebujena, que bueno, al final está reconocido, o lo de las minas de Alcoya. Lo de las minas es brutal, ¿eh? O sea, la ola de minería nueva que viene y que viene en Andalucía, es que yo tengo la impresión de que todo el tema del gobierno de la derecha en Andalucía es para precisamente un tema minero, ¿eh? Para, bueno, después es tremenda la denuncia sobre las minas que quieren reactivar de Río Tinto, ¿eh? Mucho peor que los de Alcoya, súper peligrosa, o sea, tremendo. Tuvimos aquí el Congreso Mundial de Minas, con Félix Talego, Leandro, vergonzosa la actitud de la universidad. O sea, tenemos una parte de la ciencia con nosotros, pero otra parte está absolutamente dominada en la universidad por los lobbies empresariales, absolutamente, ¿no? Y por los intereses empresariales. Entonces tenemos una parte de la ciencia que casi la hemos perdido. Tenemos que aprovechar la parte buena de la ciencia, la que está protestando y está denunciando. Félix, Leandro, toda esta gente que queremos hacer piña también en la universidad para recuperar algo de la universidad, en memoria histórica también,
es vergonzoso la actitud de las universidades respecto a estas cuestiones, ¿no? Y lo de las minas fue tremendo, ¿no? El Congreso Mundial de Minas en Sevilla y la cumbre antiminera fue absolutamente boicoteada por la Universidad de Sevilla, ¿no? Así que bueno, tendríamos que presionar también a la universidad. Pura. Bueno, muchas gracias, José Carlos. A mí hace tiempo que la definición que me gusta sobre economía me parece que es la que hace el Roto, que dice la economía es una rama del ilusionismo. Me parece que esa es la mejor que se ha hecho últimamente. Después, sí que hay una unidad, lo que pasa es que no es la unidad de la izquierda, pero hay una unidad de partidos políticos, del bipartidismo, porque yo quiero recordar que antes de que el gobierno de derecha, claramente de derecha, de Juanma Moreno se instaurara y se asentara en la Junta de Andalucía, el plan de trabajo y el plan de desarrollo para Andalucía por parte del gobierno de Susana Díaz y de los gobiernos anteriores era asentar la economía y el desarrollo andaluz en 3 pilares: el turismo, la minería y la agricultura intensiva y superintensiva. Ese era el plan. Y ese plan era de mucho antes que Juanma Moreno. O sea, yo lo siento, pero la autoría que cada palo tendrá que aguantar su vela, digo yo. Bien. Yo creo que gente como Ecologistas de Nación y tal, porque bueno, de los consejos económicos y sociales y todas estas cosas que prefiero ni hablar, pero además avisados estamos. Tenemos una banquera que se llama de apellido Botín y un dirigente sindical que se llama de apellido Sordo. Yo creo que avisados estamos. O sea, que otra cosa es que luego después ya hagamos como que no nos hemos enterado. Vale, el tema es, el trabajo que hacéis desde activistas y desde organizaciones como Ecologistas en Acción a mí me parece importante, pero quiero saber tu opinión al respecto. Yo he hecho en falta en ese discurso 2 cuestiones que en mi opinión enraizarían la lucha, que un poco creo a lo que se refería Pablo cuando hablaba de cuando uno va a la gente concreta, a los pueblos concretos, a las zonas concretas, cuando termina el discurso la gente dice no, aparte de lo que es de toda la campaña mediática y del discurso mediático, ¿no? He hecho en falta 2 elementos. Uno de ellos es enraizar todo ese análisis en Andalucía, porque es que no hay que olvidar que Andalucía es una colonia y tenemos unas características específicas donde todo lo que ocurre en el Estado español ocurre en el Estado español, pero aquí más multiplicado. El tema de la minería, el tema de la agricultura superintensiva, el tema de los vertederos, no solo de los vertederos de basura, sino de los vertederos de materias tóxicas. O sea, ahí hay un libro estupendo de Rodríguez Llanes que habla de Andalucía, el vertedero de Europa. Bueno, ese libro es para acabar con la ansiedad directamente cuando una se lo lee, ¿no? Y ese es un elemento, y el otro elemento es que no han confluido, y no, en ese sentido no hago responsable directamente a ecologistas, digo, quiero saber tu opinión, pero yo creo que es un error que no confluya en la lucha ecologista y en la ecología política la lucha feminista y del feminismo andaluz además, precisamente porque hay un movimiento en el que podemos mirarnos como un espejo, sin hacer mecanicismos, pero es muy interesante en toda América Latina, la que las mujeres están encabezando la lucha por la tierra, porque la lucha por la tierra y por el cuidado de la tierra está íntimamente ligada a la lucha por los cuidados y a la lucha por la vida, a la defensa de la vida, de una vida humana, ¿no? Entonces, esos 2 elementos yo creo que faltan en estas luchas ecologistas. Hay análisis muy interesantes y muy necesarios desde un punto de vista como más global y más de macroeconomía y incluso de economía, de ecología política, pero falta ese enredamiento con esos 2 elementos. Y luego una tercera cuestión. Nos han comido completamente el terreno, un discurso mediático en el que se han apropiado para desactivarlo y pervertirlo todos los conceptos de carácter ecológico. La economía es sostenible y se le llama economía sostenible a la más insostenible de la economía. El desarrollo es sostenible y se le llama así a los grandes plantas de huertos solares se les llaman huertos solares. Son una perversión tremenda, ¿no? Y bueno, pues así vamos, ¿no? O sea, estamos en una situación en la que lo que hay que preguntarse no es si hay vida inteligente fuera de la Tierra, sino si hay vida inteligente dentro de la Tierra.
las tres cosas. Le he puesto reloj para no alargarme mucho, me estoy alargando mucho la respuesta, y esto está, el debate me parece a mí que es mucho mejor que la ponencia, ¿no? Me está quedando muy bien. Y entonces, son tres cosas, voy a procurar no extenderme mucho. Tenía muchas cosas que decir y me he saltado precisamente lo del ecofeminismo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos integrado dentro de el tema de los conceptos, de ecosocialismo, ecología política. Dentro, una parte fundamental es la teoría, todo el ecofeminismo, ¿no? Y para mí es fundamental. Ecologista en acción, creo que también, pero bueno, habrá que visualizarlo más. El tema de la economía de los cuidados es que precisamente toda mi charla tiene que ver con la falsa economía en la que vivimos. No se está valorando el PIB, por ejemplo, toda la cuestión de la economía de los cuidados. De eso se trata, de medir de otra manera, ¿no? Y de incluir todo el tema de la economía de los cuidados dentro de la valoración de las ciudades, de los estados, incluir esa cuestión de la valoración del trabajo de las mujeres y de la aportación de las mujeres. Bueno, de hecho, la madre tierra, vuelvo a titular, a recordar la exposición. Oye, que no sé si cómo va la venta de cuadros, que por cierto, que tenéis que vender, si todavía está en la venta de los cuadros. Entonces, el tema de la economía de los cuidados es fundamental. El secuestro corporativo de las palabras es, para mí, un tema apasionante. O sea, tengo muchos artículos hablando de esta cuestión, ¿no? Del secuestro corporativo, ya no solamente de las instituciones, de la política, del sindicalismo a veces también, ¿no? Hay secuestro corporativo, ¿sabes? O sea, la coaptación de la universidad, de todo eso lo que estamos hablando, sino que efectivamente se están apoderando de las palabras, ¿no? O sea, economía circular. O sea, en poco tiempo un tremendo negocio, ¿no? O sea, la responsabilidad de la empresa, ¿no? Ha sido un negocio, el negocio del siglo, marketing absoluto. O sea, se han especializado en robarnos términos, ¿no? Yo cuando vi que las grandes consultoras, las Big Four, que le llaman, ¿no? Pricewaterhouse, bueno, de las grandes, no tengo los nombres de las grandes consultoras mundiales, ¿no? Que dirigen el mundo prácticamente. De esa y la gente de rating, efectivamente, dominan el mundo. Cuando yo vi que utilizaban la frase del movimiento antiglobalización, lo de trabaja localmente y piensa globalmente, lo tenían como eslogan Pricewaterhouse. O sea, las grandes consultoras se apoderan de los términos, incluso de la revolución, ¿no? O sea, a mí no me extraña que dentro de poco hablen de marxismo, que son empresas marxistas o republicanas, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, la economía circular, todo se está convirtiendo en un nicho de negocio. Lo que hay que parar es ese secuestro corporativo también de las palabras, ¿no? Pero la sostenibilidad es una palabra importante. Desarrollo sostenible ya sabemos que tiene un montón que es absolutamente contradictorio y no sirve. Pero sí hay palabras que no debemos dejar que sigan secuestrándolas, ¿no? Porque son parte de la esperanza, de las posibilidades. Y se me ha olvidado una de las cuestiones. Lo del andalucismo, bueno, yo, como estoy viendo ahora, yo soy socio formal de ecologista y miembro ahora de ecologistas, estoy en varios grupos de trabajo, en Sevilla, en energía. Estoy comprobando ahora cómo funcionan. Y precisamente cómo funciona es que tienen mucha autonomía local. O sea, hay un montón de asociaciones de ecologistas, es una confederación, y entonces en el Araal hay una asociación de ecologistas en acción que tiene una marca propia, ¿no? Y funciona muy en lo local. Entonces yo creo que sí hay cierta apego a la tierra, ¿no? Quizás no lo haya como autonomía, como comunidad autónoma, que a lo mejor hace falta potenciar. Desde luego el concepto está claro, ¿eh? Eso hay que luchar contra el extractivismo, ya sea aquí o en Galicia. Pero bueno, ya que estamos aquí, pues aquí, ¿no? O sea, esta denuncia a que somos una colonia y que Andalucía efectivamente más todavía, porque es un territorio rico, es que estamos en una tierra muy rica. Es que el tema de la riqueza de las naciones, vivimos en una tierra rica, es un caramelo para la minería, para el agua, para el turismo. Sí, a mí yo veo bien que se potencie ese nuevo andalucismo. Pero bueno, para mí es más importante la denuncia del extractivismo que el propio andalucismo. No sé si me explico, pero yo no voy a... me parece muy bien que se denuncie la falta de autonomía en Andalucía respecto a denunciar todas estas cuestiones. O sea, que sí, faltaría, pues si falta, pues habrá que potenciarlo. Susana, yo me puse esta camiseta porque este es Carlos Parra,
porque hace 2 días, el lunes pasado, hizo 12 años que tuvo la desgracia de encontrarse con el torero Ortega Cano, que iba borracho y lo mató. Carlos Parra fue todo su vida un militante de izquierdas, y entonces me la puse por su aniversario. Y también voy a preguntar algo, no solo es un panegírico aquí al conferenciante, porque bueno, creo que es lo que leyó Rosario del currículum de parte, porque su currículum es tan extenso que hubiéramos estado hasta ahora con todo lo que él ha hecho, ¿no? Bueno, yo tengo el privilegio y la alegría y el honor de tener amistad personal con él desde el año pasado, y la verdad que a mí me deslumbra siempre, ¿no? Y por eso también hoy pensaba, comparándolo con Parra, ¿no? Que lo mató con 49 años, Ortega Cano, y él desde los 14, que era militante, intentó cambiar el mundo, intentó cambiar Andalucía, y bueno, y lo mató este tipo, y lo comparaba con él, ¿no? A mí me impresiona mucho cuando veo el enorme activismo y la pasión con la que José Carlos se entrega a todas estas batallas y luchas, algunas de las cuales han sido mencionadas. Y bueno, yo lo que le quería preguntar es, qué suerte que Pura mencionó el tema de las mujeres, porque estaba escuchando todas las intervenciones y no podía evitar irme a donde yo vengo, que es de América Latina, de Argentina. Argentina, parte de Brasil, Uruguay, Paraguay, pero sobre todo Argentina, mucha parte del territorio agrícola, nuestros recursos han sido siempre lo más importante, ¿no?, de la economía argentina, han sido copadas desde hace ya décadas por la soja, ese monocultivo que se ha extendido por toda la Argentina, que va a unas manos determinadas y concretas, y que ha hecho que mucha de la tenencia de la tierra, de pequeños productores, de pequeñas cooperativas, bueno, se vieran arrasadas por esa voracidad de los sojeros, de las grandes empresas que compran kilómetros y kilómetros de tierra, esa que tanta tenemos 3,5 millones de kilómetros cuadrados, pero bueno, la economía agrícola se ha ido orientando para ese lado en manos de unos pocos a nivel mundial, ¿no? Porque estas compañías sojeras que compran, no todas son las latinoamericanas, y se han ido quedando, ¿no?, con buena parte del territorio de Argentina. Bueno, con la bendición de distintos gobiernos, por supuesto. Entonces, hablaba Pura, ¿no?, del papel de las mujeres en Centroamérica, en Brasil y también en Argentina, pero sobre todo en Centroamérica y en Brasil, y también en Ecuador, en Perú también. Muchas mujeres vienen luchando desde hace 40, 50 años, mujeres campesinas, mujeres trabajadoras de la tierra, y bueno, en algunas zonas se han conseguido empoderar, pero también eso les ha apasionado la muerte, que se las busque, igual que a los hombres, ¿no? En casos de Brasil y en los últimos años, en muchos casos en Centroamérica, por ser lideresas, mujeres que mueven a las comunidades, a las cooperativas, viniendo ellas de esos mismos sitios, mujeres indígenas o mujeres blancas, y bueno, a muchas les ha costado la vida. Entonces, yo te quería preguntar, a lo mejor no es una buena pregunta para estos días, porque estamos con el tsunami que se nos viene y que nos tenemos que unir para conseguir parar esto, porque si no, de mejor no hablemos de la memoria democrática ni de casi de nada, porque nos van a, como se dice en Argentina, se vienen con todo. Así que bueno, a ver si nosotros también plantamos cara, ¿no? Entonces, la pregunta a lo mejor parte de una desesperanza que yo tengo hace mucho tiempo, cuando veo esto que sucede con la tenencia de la tierra, con el poder económico en Argentina y en tantos países de América Latina. ¿Qué pasa? Tú tienes esa frase que repites tanto, de rebelión o expolio. Para el expolio está ahí, y aquí tenemos el mismo ejemplo, ¿no? Cuando tú hablas de toda esta lucha del ecologismo, la concienciación, las protestas, hablabas estos días que hemos visto con alegría, ¿no?, como sectores de la ciencia, bueno, también dan un paso adelante, se encadenan, les van a juzgar, pero yo tengo una sensación un poquito de pesimismo, sinceramente, de que el poder que tenemos enfrente, me refiero en relación con los recursos, con la tierra, con el agua, con los recursos básicos, ¿no?, con la madre tierra, como tú hablas, y ese concepto que la Pachamama, ¿no?, se dice en América Latina. A veces parece que no podemos con estos tipos. Es una pregunta complicada, porque si tenés la respuesta, te llevamos ya mismo a la revolución. Bueno, la cuestión de la... no olvidemos a Berta Cáceres. Eso es lo que... por ahí. El caso de Berta Cáceres, ¿no? Y no olvidemos a estas mujeres que están... claro, efectivamente, en muchas cooperativas de mujeres, aquí también hay un montón de mujeres que están pegadas al campo, de ganaderas, de ecologistas en acción, hay muchos, ¿no? Y hay uno que se llama Colectivo Fractal, que son biólogas de ecologistas en acción que están haciendo un trabajo impresionante sobre biología, sobre diversidad biológica, y son gente de la tierra, son agricultoras, pero que son biólogas al mismo tiempo, ¿no? Y sí, yo tengo
Esperanza, para mí siempre el tema de mujeres ha sido fundamental. Creo que es donde, claro, el tema maternidad, cuidados, ¿no? Mundo machista, de guerreros, ¿no? Y para mí, sobre todo en América Latina, hay un montón de mujeres que no se deben de quedar aisladas, ¿no? El otro día en la Gavidia estuvieron una chica hizo un llamamiento porque precisamente una organización memorialista argentina les había encargado que por favor hablara de una denuncia que hay con mapuches, con mujeres mapuches que están en Argentina. Sí, para mí el tema de las mujeres es fundamental, potenciarlo, visualizarlo. Hay que visualizar todas estas denuncias. Si resulta que Ecologistas en Acción tiene 286 demandas judiciales, tendremos que hacer visibles esas denuncias, ¿no? Si sabemos que están robando agua aquí en una finca que se llama Hato Blanco Viejo, están robando agua, una empresa grande, y hay una denuncia judicial y se está ganando, o lo de Morón de estos días, esas denuncias, eso hay que visualizarlo. Porque es que hay una parte mediática que no quiere visualizarlo y para colmo también hay una parte institucional, incluso a veces desde la izquierda, que no le interesa, porque a lo mejor esa empresa, si cierra, va a ir gente a la calle. ¿Qué le vamos a hacer? Yo ya estoy harto de este límite y este chantaje, ¿no? Y esa es para mí la posibilidad, esta rebelión, que no es solamente encadenarse y hacer todo esto, sino judicial también. No todo el sistema judicial está en manos de los humanos. Hay jueces buenos, gente del mundo jurídico, hay juristas, creo que son 300 juristas que están en Ecologistas en Acción. Nuestro compañero jurista en el Ateneo, o sea, hay mucha parte de la parte jurídica que sigue luchando. Y sigue luchando un compañero que está denunciando los fondos de inversión en Écija y está logrando tumbar a los fondos de inversión, a grandes fondos de inversión, con un caso que ha habido de una familia, de una urbanización que el ayuntamiento se lo dio a un fondo de inversión. Bueno, pues este chaval, este hombre, este jurista, compañero cercano para nosotros, ha dicho, yo creo que nos podemos enfrentar. Se ha visto solo, porque precisamente el problema que tenemos es la desilusión de cómo tiramos la toalla. Estamos tan desilusionados que muchas veces tenemos luchas muy importantes que las dejamos abandonar porque pensamos que es una utopía. Eso decía antes del tema de seguir luchando por utopías que no son tales utopías. Nos parece que legislar el ecocidio es una utopía y resulta que se puede hacer. Se puede legislar al ecocidio como crimen del Tribunal Penal Internacional, que por cierto está medio muerto, pero habrá que intentar restablecer